hemos empezado como siempre. Bueno. Habíamos recién un grupo estábamos terminando una clase, por eso capaz puede ser. Bien. Acabamos de terminar Sí, yo hace recién un salgo de segundo. clase. Recién termina la clase. Bueno, está bien. Está bien. ¿Qué hora es? Y 33, estamos justito. Bueno, mira, mientras se van uniendo el resto, los que estamos, ¿tienen alguna duda de lo que vimos hasta ahora? ¿Algo que no hayan podido hacer del apunte? Ya la profe les dijo bien el día del parcial, ¿no es cierto? Que todo esto, ¿cuándo había quedado? El lunes 27. Sí, bueno, perfecto. Estamos entonces, lunes 27. A ver, déjenme que anote acá. Profe, ¿podríamos hacer un simulacro antes del parcial, no sé, al fin o algo de eso? Si ustedes pueden. No, la verdad que no tengo clases para un simulacro. Yo lo que voy haciendo es, directamente no tengo clases, ni tengo tiempo de preparar un simulacro. Lo que sí yo voy haciendo siempre, clase por clase, no sé si con la profe de práctico, seguramente la profe de práctico le dirá cuáles son los ejercicios modelo. Yo lo que voy haciendo siempre con respecto al teórico, y lo iba haciendo clase por clase, es pararme en cada tema y decirles, esto es pregunta de parcial, esto se puede tomar, esto lo tienen que ver, esto lo tienen que responder de esa forma. Si ustedes van anotando eso, seguramente los parciales no son muy distintos ni a lo que vemos en clase, nos ajustamos estrictamente a lo que se vio en clase, y los ejercicios prácticos son muy semejantes a los de la guía. Es decir, que ustedes haciendo todos los ejercicios de la guía no tienen, digamos, no hay nada distinto, digamos. Lo que vamos haciendo es lo que se va a ir tomando. No hay un modelo de parcial que sea, digamos, distinto a lo que vemos. Así que, bueno, en ese sentido, no, aparte, nos cuesta bastante porque tenemos que hacer muchos parciales realmente para evitar, sobre todo ahora que no son presenciales. Así que bueno, es bastante engorroso eso. Ya cuando sean presenciales, que pensamos que el segundo parcial puede llegar a ser presencial, bueno, a lo mejor, de todas maneras, yo lo que puedo hacer es subirles un parcial de otros años, como para que tengan alguna idea, si quieren. Eso sí puedo hacer. Subirles directamente ahí a la autogestión un parcial pasado, que por supuesto no va a ser el mismo. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿no hay dudas entonces de lo que hemos estado viendo hasta ahora que vimos propiedades periódicas? ¿No? Bueno. Si no hay duda, yo más o menos también les fui diciendo cuáles eran las preguntas de orientación. Así que bueno, lo que vamos a terminar hoy ya corresponden las preguntas de orientación de toda la unidad 2. De toda la unidad 2, con lo que vamos a terminar hoy. Y vamos a arrancar con el enlace. También. Bueno, empezamos entonces. Tabla periódica, habíamos avanzado, habíamos visto la carga nuclear, habíamos quedado acá. Habíamos visto el radio atómico y una propiedad o un concepto que yo les dije y que va en parcial, ya anótenlo, un concepto muy importante que era el concepto de la carga nuclear efectiva, y que era un concepto que era necesario, indispensable, para explicar todas las propiedades periódicas.
Entonces, a ver si alguien puede refrescar ese concepto para que sigamos en función de eso. ¿Qué se De acuerdan de la qué les... carga nuclear efectiva, Sí, que era la carga positiva que siente un electrón, la que siente, o que puede ver, no sé, exactamente, exactamente, que es distinta a la carga nuclear real. ¿Mm? ¿Y cómo variaba esa carga nuclear efectiva? O sea, es la carga que efectivamente pueden ver los electrones del último nivel, restándoles el efecto de apantallamiento de todos los electrones de los niveles internos. ¿Mm? yo lo que no entendí muy bien cómo se calculaba la base. Mira, en realidad yo les dije la clase pasada que no importa el número, o sea, no vamos a calcular un número, simplemente saber cómo varía esa carga en el periodo. Pero la base que vos que veías acá en la filmina, en realidad era el número de electrones. Por ejemplo, si el sodio se encuentra en el nivel 3, 10 es el número de electrones que tienen sumando el nivel 1 y el nivel 2, es decir, el nivel interno. Por eso, para todo el periodo 3 se mantienen 10, porque es el número de electrones internos, es decir, del nivel 1 y del nivel 2. ¿Se entiende ahora? Sí, sí, perfecto, profe. Pero de todas maneras, yo nunca les voy a pedir el separar. Simplemente el concepto, que esa carga nuclear efectiva, como en el periodo del apantallamiento, que es el mismo porque es de los electrones internos, entonces la carga nuclear efectiva que realmente sienten los electrones en el último nivel va aumentando de izquierda a derecha. Cuando aumenta de izquierda a derecha, los electrones sienten, digamos, al sentir una mayor carga, se ven más atraídos y eso hace que una de las propiedades periódicas, como es el radio, disminuya. ¿Mm? ¿Estamos entonces hasta ahí? Bueno, lo que vamos a ver, bueno, acá pueden ver la disminución en el periodo. Y lo que vamos a ver ahora es cómo se forman los cationes y aniones, que algo ya hemos visto, y cómo son los radios de los cationes y aniones con respecto a sus respectivos átomos. Primero, un catión, ustedes saben que se forma, ¿por qué? Porque ese elemento tiene una baja atracción por sus electrones, ya lo vamos a ver, entonces tienden a formar cationes. Cuando forman cationes, pierden un electrón. Entonces, al perder un electrón, un átomo, por ejemplo el litio, que pierde un electrón, adquiere una carga positiva. Ya no es neutro, adquiere una carga positiva. Esa carga positiva va a reforzar la atracción con los electrones. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué decimos siempre? ¿Qué pasa cuando hay más atracción del núcleo con los electrones? El radio se achica. Entonces, siempre un catión va a ser más pequeño que el átomo correspondiente, siempre. Y en el caso del anión ocurre la inversa. Cuando un átomo, que es muy electronegativo, ya vamos a ver qué significa, es decir, que tiene mucha tendencia a atraer electrones, cuando toma un anión, cuando toma un electrón, perdón, adquiere una carga negativa. Esa carga negativa genera una repulsión con los otros electrones. Acuérdense, negativo, negativo se repelen. Eso hace que al repelerse los electrones se alejen y se alejen más del núcleo. Y siempre el tamaño del anión sea mayor al del átomo correspondiente. Siempre es así, una tendencia. Catión, átomo del que proviene, su radio es menor. O sea, el radio catiónico es menor al radio del átomo. En cambio, el radio aniónico es mayor al radio del átomo. Esa es una tendencia general. Ahora,
cómo comparamos tamaños de iones. Para comparar tamaños de iones, sí o sí, y esto es una premisa, y si no, no se puede hacer, y no lo pueden calcular, y esto también es importante para el parcial, porque es lo primero que tienen que ver, para poder calcular tamaños de iones distintos, iones, cationes, ¿ustedes qué se tienen que fijar primero para ver si pueden comparar o no? Que el número de electrones de esa especie sea la misma. Si es así, se pueden comparar, si no, no. Si no, no tienen ustedes una tendencia o un concepto lógico de dónde agarrarse para eso y hay que buscar el valor, ¿sí? Entonces, sí o sí, si ustedes tienen un pool de cationes y aniones, como pueden ver acá, ustedes primero dirían, a ver, ¿dónde los ubico? ¿Cómo hago? Bueno, primero, antes que eso, antes de ver a dónde están ubicados, tienen que ver que el número de electrones sea el mismo. Recién a partir de ahí pueden decir, bueno, puedo empezar a comparar. Y entonces, ¿qué voy a ver? Si tengo especies negativas y especies positivas, siempre tendrán menos radio las especies positivas. ¿Y quiénes van a tener menos radio? Las que estén más cargadas. Después van a ir aumentando el radio conforme la carga sea menor. Y después pasaré a las especies negativas, que seguramente, siempre con el mismo número de electrones, ¿no? Seguramente una especie negativa va a tener más radio que una especie positiva. ¿Y cuánto va a tener más radio? Cuando la carga negativa sea mayor. Entonces, esta es la posibilidad de ordenar, siempre y cuando el número de electrones sea el mismo. Porque cuando el número de electrones es el mismo, ¿qué pasa? La carga nuclear es la que está aumentando. Y al estar aumentando para el mismo número de electrones, cuanto más alta sea, la especie va a ser más chica, porque va a haber más atracción. Bueno, terminemos con lo que es radio, y vamos a ver otras tres propiedades que están muy, pero muy, muy ligadas, y todas, de nuevo, todas se explican con el concepto de carga nuclear efectiva. Por otro lado, yo creo que les dije la clase pasada, se los repito ahora, en el parcial o en el examen, cuando uno les pide que nos expliquen cuál es la variación de una propiedad, no es del todo correcto, no va a tener el máximo puntaje, si ustedes dicen tal es más grande que tal porque la propiedad aumenta de izquierda a derecha. No. ¿Que aumente de izquierda a derecha? Bueno, está bien, lo saben, pero tienen que encontrar la justificación de por qué aumenta de izquierda a derecha. Ese hecho, simplemente ese dato, no es justificación. ¿Sí? Y esto aclaro y anótenlo para el parcial. La justificación de las propiedades periódicas va con la carga nuclear efectiva. Si ustedes simplemente me ponen porque aumenta o porque disminuye de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, no es justificación. Anótenlo grandote a eso. Bueno, vamos a ver otra propiedad periódica que, como les digo, están todas relacionadas con esta carga nuclear efectiva. Y es la energía de ionización. ¿Qué es la energía de ionización? Es la energía que yo necesito entregarle a un átomo para desprender un electrón. Para desprender un electrón. Podemos tener la primera, segunda, tercera energía de ionización. En general vamos a hablar, cuando hablemos de propiedades periódicas, de la primera energía de ionización. Es decir, es la energía que yo requiero para desprender el electrón. Y de la energía de ionización hablamos en la unidad anterior cuando hablamos de efecto fotoeléctrico, ¿se acuerdan? El efecto fotoeléctrico, no sé si recuerdan, sabíamos que para poder desprender un electrón y producirse el efecto fotoeléctrico en una placa metálica, ¿sí? Necesitábamos entregarle energía.
Y era la energía necesaria para desprenderlo, que era igual a la energía con que el electrón está unido a ese átomo. Es exactamente, ese es el concepto de la energía de ionización. La energía necesaria para poder desprender el electrón del átomo y formar un cation. Siempre, déjenme silenciar el teléfono que me olvidé de hacerlo. Siempre esa energía de ionización va a ser mayor cuando los electrones estén más atraídos. Esa estamos hablando de la primera siempre. O sea, cuando yo tengo el átomo en estado fundamental, el átomo neutro sin carga y le voy a sacar un electrón. ¿Cuándo voy a necesitar más energía? Cuando el electrón esté más atraído. Entonces, mirando la tabla periódica y con el concepto de carga nuclear efectiva, ¿quién va a tener más energía de ionización? ¿El litio o el flúor? ¿Qué les parece? ¿Quién va a necesitar más energía para sacarle un electrón? ¿El litio o el flúor? Necesitar más energía. En el litio, los electrones están más o menos atraídos que en el flúor. Menos. Menos atraídos. Sí, Sol, ¿cómo es? Es decir, en el flúor. Claro, los electrones están más atraídos en el flúor. Los electrones están más atraídos en el flúor. Entonces, si los electrones están más atraídos en el flúor porque la carga nuclear efectiva es mayor, por lo tanto, la energía de ionización va a ser mayor. O sea, voy a necesitar más energía para arrancar ese electrón. Entonces, ya estamos viendo que la energía de ionización tiene la misma tendencia que la carga nuclear efectiva. Es decir, la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha y contrario al radio atómico. ¿Qué es la segunda y la tercera energía de ionización? Son las energías necesarias para ir sacando electrones sucesivos. Siempre la segunda energía de ionización va a ser mayor que la primera. ¿Por qué? Porque en la segunda yo ya le voy a tener que sacar un electrón a un cation. ¿Sí? Y en la tercera yo le voy a tener que sacar un electrón a un cation más 2. Entonces cada vez voy a necesitar más energía. No es lo mismo sacarle un electrón a un átomo que sacárselo a un cation, que tiene una carga positiva que lo atrae mucho más. Entonces siempre, a medida que voy sacando electrones, conclusión, cada vez necesito más energía. Bien. Profe, entonces la energía secundaria sería la energía necesaria para sacar los electrones sucesivos. Claro. La segunda es la energía necesaria para sacar el segundo electrón. La tercera es la energía necesaria para sacar el tercer electrón. Sí. Ahora, ¿qué es Profe, esta? Sí, misma tendencia que había dicho, que no que puedo la escuchar. carga nuclear efectiva. Ahí Y, está, gracias. y contraria a la del radio. Ya les voy a mostrar una tablita con un resumen y ahí lo van a tener todo clarito. Entonces, ¿qué es esta tabla de tantos números? Esto es simplemente un ejemplo, tampoco esto no se va a tomar, pero es para qué. Es un ejemplo simplemente. Fíjense, y son energías de ionización, la primera, la segunda, la tercera. Fíjense, en el caso del helio, cuando saco el primer electrón, cuando saco el segundo, aumenta. ¿Qué pasa en el litio? Miren el litio. Saco el primer electrón, la energía es de 500. Saco el segundo electrón y es de 7000. Fíjense cómo aumenta tanto. Y después más o menos se mantiene en el rango. Fíjense en el berilio. Saco el primer electrón, saco el segundo, y miren dónde se produce el gran cambio. Cuando saco del segundo al tercero. ¿Qué les pasa? ¿Qué les parece?
¿Por qué en el litio hay un gran salto cuando voy a sacar el segundo? Miren a dónde está la tabla periódica. Y en cambio, en el berilio hay un gran salto recién cuando voy a sacar el tercero. ¿Qué les Profe, parece? ¿puede Sí, ser porque se pasa la primera capa? Porque tenemos que sacar los electrones de exactamente. la primera capa y no hay... En el litio, el primer electrón va a estar en la capa 2, pero cuando saco el segundo ya está en la capa 1. Por eso necesito mucha más energía. ¿Está bien? En el berilio, fíjense, cuando saco el primer electrón, el electrón que resta queda en la capa 2. ¿Sí? Pero después que saco el segundo electrón, el tercero ya lo tengo que sacar de la capa 1. Es decir, cuando cambio de capa, la energía de ionización ahí aumenta mucho más. ¿Mm? Simplemente es algo anecdótico, pero bueno, es, digamos, un concepto que se puede resonar si están aprendiendo, digamos, los conceptos, aprendiendo con H. Bueno, y así van a ver que en todas, digamos, el gran salto se produce cuando cambio de capa o de nivel. Bueno, la primera energía de ionización. Entonces, fíjense cómo aumenta, como ya dijimos, de izquierda a derecha aumenta. Pero aumenta de abajo hacia arriba, o bien disminuye de arriba hacia abajo. ¿Por qué les parece que disminuye de arriba hacia abajo? Porque los electrones que yo voy a sacar, a medida que voy hacia abajo, cada vez están más alejados del núcleo, porque están en niveles superiores. Entonces voy a necesitar menos energía para sacarlos. Por eso la energía de ionización disminuye de arriba hacia abajo. Fíjense que la tendencia de la energía de ionización es exactamente contraria a la del radio. Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Que en una tablita, en un rectángulo, hagan las flechitas para el radio, ¿sí? El radio que aumenta de derecha a izquierda y que aumenta de abajo, de arriba hacia abajo, y después las otras propiedades que vamos a ver tienen sentido contrario. Para que ustedes se lo, digamos, lo tengan en la cabeza, es mucho más fácil decir, bueno, sé la del radio. El radio aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Todas las otras propiedades tienen el sentido inverso. Eso es para una reglita mnemotécnica. Después buscamos la explicación. ¿Cuál es la explicación? La carga nuclear efectiva en el periodo y el salto de nivel en el caso de cómo se avanza en los grupos. ¿Entendido esto último que les dije? Sí, profe. Sí, perdón, tenía que buscar cosas. Bueno. Vamos a otras dos propiedades que están extremadamente relacionadas con la primera, que es la energía ionización. Y es la afinidad electrónica, que acá dice, les voy a leer la definición y después les voy a explicar mejor el concepto. La afinidad electrónica, que es la cantidad de energía que ocurre, o el cambio de energía que ocurre cuando un electrón es aceptado por un átomo en estado gaseoso para formar un átomo. Esa es la definición teórica. Pero lo que yo les voy a decir es que es la capacidad de un átomo para tomar un electrón y formar un anión. Esa es la afinidad electrónica. La capacidad de un átomo para tomar un electrón y para formar un anión. Entonces, volviendo al concepto de carga nuclear efectiva y de energía de ionización. Aquel elemento que tiene una alta energía de ionización, es decir, que atrae mucho a sus electrones, ¿tendrá mayor o menor capacidad para formar un anión? ¿Puedo repetir, profe? ¿Desde dónde? ¿Desde el concepto? No, disculpe la pregunta. Ah, un átomo que tiene alta energía de ionización, alta, es decir, un átomo que se encuentra a la derecha en la tabla periódica, alta energía de ionización. Es decir, a
alta capacidad para atraer a los, o sea, digamos, mucha atracción contra sus electrones, ¿sí? Que están agarrados muy fuerte. Entonces, ese átomo tendrá alta o baja afinidad electrónica. Supongo que alta. Alta. Porque si están los electrones más atraídos, porque tenemos más carga nuclear efectiva, por lo tanto, necesito más energía para sacar los electrones, por ende, por razonamiento lógico, ese átomo también va a tener más capacidad para atraer un electrón extra y formar un anión. Por eso les digo que el concepto de afinidad electrónica va de la mano, son hermanos, ¿sí? Mellizos, con la energía de ionización. Y la tendencia en la tabla periódica es la misma. Solo que la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar el electrón y formar el catión, y la afinidad electrónica es la capacidad o el cambio energético para que el átomo tome un electrón y forme un anión. Pero digamos, la explicación con respecto a la carga nuclear efectiva es la misma. Bueno, acá tenemos algunas afinidades electrónicas, otras afinidades electrónicas, porque esto no me hace falta. Acá tenemos la filmina, pero yo les voy a dar otro concepto que en realidad lo vemos ya en unos segundos. ¿Y qué es la electronegatividad? La electronegatividad también está sumamente relacionada con las dos, con la energía de ionización, y con la afinidad electrónica, porque la electronegatividad es la tendencia para atraer los electrones, igual que la afinidad electrónica, pero para atraer esos electrones no para formar un anión, sino en un enlace químico. La electronegatividad es la tendencia o la capacidad del átomo para atraer los electrones en un enlace químico. Entonces, de nuevo, ¿quiénes van a ser más electronegativos? Los que tengan mayor afinidad electrónica y mayor energía de ionización. Entonces, el concepto de electronegatividad o la propiedad periódica de electronegatividad varía exactamente igual que la afinidad electrónica y que la energía de ionización. Entonces, como les digo, vemos 4 propiedades periódicas. El radio atómico, energía de ionización, afinidad y electronegatividad. El radio atómico tiene una tendencia, que es un aumento de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Las otras 3 propiedades tienen la tendencia exactamente opuesta. Y la explicación para todas es la tendencia en que varía la carga nuclear efectiva en el período o el salto de nivel o de capa en el grupo. Ese es prácticamente un resumen de todo. Este resumen de todo lo necesitamos indefectiblemente para comenzar el tema que sigue, que es el tema de enlace químico. Entonces vamos a hacer un breve repaso en la primera filmina que viene de enlace químico. ¿Sí? Exactamente. Sí, así es. De nada. Bueno, vamos ahora. ¿Qué estoy compartiendo que no veo? Profe, una consulta, nada que ver, pero ¿hasta dónde entraba en el primer parcial, hasta la unidad 3? En el incluida? primer parcial entra hasta fuerzas intermoleculares. ¿Sería la unidad 3 incluida o qué sería? La unidad 3 incluida, sí. No sé por qué. No encuentro. Ahí está. El tema de recién, profe, es propiedades Sí. atómicas. Propiedades periódicas. Ah, eso, muchas gracias. ¿Están viendo mi pantalla? Ah, bien. Bueno, lo que vimos recién es propiedades periódicas. Esas propiedades periódicas sus conceptos son fundamentales para entender uniones químicas. Uniones químicas y fuerzas intermoleculares están incluidos en el primer parcial.
Es decir, nos quedan 3 clases más o menos, en donde vamos a terminarlo. ¿Llegamos al 27? Sí, creo que sí, porque hoy vamos a ver uniones químicas, nos queda una clase más, como mucho 2. Así que vamos a llegar bien. Bien, y nos va a sobrar todas. Bien, ¿de qué se trata uniones químicas? Como les digo, tenemos que tener los conceptos de configuración electrónica y de propiedades periódicas. ¿Por qué periódicas? Porque varían periódicamente, por eso es periódica. Estos conceptos nos van a permitir a priori poder predecir o poder determinar o estimar si un átomo va a unirse con otro en una determinada reacción química, si es posible que se forme un determinado compuesto. Por ejemplo, aquí entre el sodio y el cloro. ¿Sí? La pregunta sería, ¿se van a unir? ¿Se pueden unir para formar un compuesto? ¿Cómo se pueden unir? ¿De qué forma? ¿Con qué tipo de unión? Eso es lo que vamos a ver cuando veamos ahora uniones químicas. Para ello, como les dije, necesito, sí o sí, saber hacer la configuración electrónica de cada uno de los elementos. Conocer cuál es su ubicación en la tabla periódica y cómo varía su propiedad con respecto al otro elemento en cuestión, con el que vamos a ver si se puede unir o no. Y conocer los conceptos de estas 3 propiedades periódicas y cuál es su variación periódica. Donde acá aparece, como les dije, la electronegatividad, la capacidad del átomo para atraer los electrones en el enlace químico. Nosotros vamos a hablar, cuando veamos enlace, vamos a hablar mucho de electronegatividad, mucho más que de energía de ionización y afinidad electrónica. Pero es una propiedad que va de la mano, que es prima hermana de estas otras 2. Entonces, y otro concepto que vamos a usar es el de los electrones de valencia, que son los electrones de esa última capa, del último nivel, que van a participar en los enlaces químicos. Entonces, vamos a hablar mucho de electronegatividad, es decir, de la tendencia del átomo para atraer los electrones, y siempre nos vamos a enfocar, cuando veamos un enlace químico, en los electrones de la última capa. Ya no vamos a hablar de los electrones internos. Bueno, primero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Para saber cómo ocurre una unión química, necesito tener alguna forma gráfica de representarlo. Para no hablar solo conceptualmente en el aire, necesito una forma gráfica para poder representar esa unión química. Para ello, existe un sistema, es un sistema que a alguien se le ocurrió y todos convinieron y consensuaron en adoptar ese sistema, que se denomina el sistema de puntos de Lewis y las llamadas estructuras de Lewis, que es la representación de los átomos con el símbolo del átomo, los electrones de valencia alrededor, y luego entre un átomo y otro la formación del enlace, representarla en un plano, en una hoja de papel. Ese sistema de puntos de Lewis, fíjense que lo que hace es graficar los electrones del último nivel. Y fíjense, en el hidrógeno tenemos todos los del grupo 1, un electrón en el último nivel. En el grupo 2, 2 electrones en el último nivel. Y este es el sistema de puntos de Lewis para cada uno de estos átomos. En el boro tenemos todos los elementos, todos los átomos o los elementos de este grupo, 3 electrones en el último nivel, 4 en el caso del carbono y todo su grupo, 5 en el caso del nitrógeno y su grupo, 6 en el caso del oxígeno y su grupo, y 7 en el caso del flúor y su grupo. Y ya 8 en el caso del neón y su grupo. No digo el helio porque el helio es una sección de grupos. ¿Qué característica tiene este grupo 8? Que tiene su último nivel completo. Es decir, tiene completo lo que se denomina el octeto electrónico. Es decir, el último nivel está completo.
Y por eso se los denomina los gases nobles o gases inertes, porque al tener todos los electrones en el último nivel, tienen muy baja reactividad, porque es muy difícil que se forme un enlace de neón con otro elemento, ¿sí? Y en ese enlace puedan participar esos 8 electrones. Aparte, ¿cómo se une un elemento con otro? Cuando se unen, la tendencia es que se unan para estar lo más estables posible, es decir, para adquirir un estado más estable. ¿Cómo adquiere un átomo un estado más estable? Tratando de adquirir la configuración de ese gas noble que sabemos que es estable o no reactivo. Entonces un átomo se va a unir con otro para formar una molécula para lo que dice acá arriba. Para alcanzar la configuración del gas noble del gas más estable, la del gas noble, para cubrir o completar su octeto electrónico. Entonces, el boro, fíjense, el boro se irá a unir con otro elemento de forma tal de compartir átomos, compartir, ceder o ganar, ya vamos a ver, y alcanzar el octeto, igual que el carbono, aunque hay excepciones, ya las vamos a ver también en las excepciones, como el carbono, como el nitrógeno, como el oxígeno, como el flúor. Ahora, fíjense una cosa, miren el grupo 7, empecemos de atrás para adelante, miren el grupo 7, fíjense, tengo acá 2 puntitos, 2, 2 y 1 solo. ¿Por qué les parece que está representado así acá? Y relaciónenlo con la configuración electrónica del flúor. ¿Qué representará esto? 2, 2, 2 y 1. Son los electrones. ¿Pero por qué están como 2, 2, 2 y 1? Y no tengo 1, 1, 1, 3, 2. ¿Por qué esta forma de acomodar? 2, 2, 2 y 1. Por los orbitales. Por los orbitales. Porque en este periodo, tengo un orbital S y 3 orbitales P. Entonces tengo 2 electrones en un orbital S, 2 en P, 2 en P, y me queda uno desapareado. Así se llaman estos electrones acá, libres, desapareados. En el caso del oxígeno, lo mismo, pero tengo ocupado un orbital S con 2, un orbital P con 2, y después voy a tener 2 electrones desapareados en los orbitales P. O sea, esto está siguiendo a cómo se escribía, cómo se llenaban las casillas cuánticas, ¿se acuerdan? 2 electrones en P, luego pongo uno en P, otro en P, otro en P, semilleno, y después termino de llenar. Entonces eso me va a dar esa configuración para el oxígeno. En el caso del nitrógeno y el grupo del nitrógeno, tengo 2 electrones en un orbital S, y después voy a tener uno en P, otro en P, y otro en P. Ahora, miren el carbono. Recuerden la configuración del carbono. La configuración del carbono del último nivel era S2, P2. Entonces, ¿por qué les parece que esto estará acomodado así? Fíjense. Porque si fuera S2, P2, tendría 2 electrones apareados en S y después 2 en P. ¿Qué pasa en el carbono y también pasa en el boro? O en el grupo, todo el grupo del carbono y todo el grupo del boro. Lo que pasa es que cuando yo hago la configuración electrónica que corresponde en el último nivel, es decir, 2s2, 2p2, me queda un orbital p vacío. Al quedar un orbital p vacío, es muy fácil, es muy posible, que un electrón del S salte para estar más cómodo, para estar energéticamente más con un nivel de energía menor. Entonces, a saltar de un orbital S a un P, me van a quedar los 4 semillenos. Un electrón en un S, otro en un P, otro en un P y otro en un P.
Y lo mismo pasa con el boro. Si esto no lo entendemos muy bien, espérenme unas filminas que ya lo vamos a ver. Cuando veamos la molécula del metano lo vamos a ver claramente. Pero bueno, pero esto significa que ¿por qué tengo 2, 2, 1 y 1, 2, 2, 2, 1? ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? ¿No? Bueno. Entonces, habiendo visto el sistema de puntos para los átomos, ahora sí vamos a clasificar de una forma general el enlace. ¿O cómo puede ser un enlace? Un enlace de forma general puede ser o iónico o covalente. ¿Qué significa un enlace iónico? En un enlace iónico ocurre por interacciones electrostáticas entre los iones. ¿Y por qué? Porque en ese enlace hay una transferencia de electrones. Es decir, un átomo es muy electronegativo y tiende a tomar un electrón. Otro átomo es muy poco electronegativo, entonces tiende a ceder electrones porque no están suficientemente atraídos. Entonces hay una transferencia de electrones, se forma un cation y un anión, y estos se unen por fuerzas electrostáticas. Ese es el enlace iónico, es decir, una unión, pero donde hay transferencia de electrones de un átomo a otro. En cambio, un enlace es covalente cuando no hay tanta diferencia de electronegatividad. Es decir, cuando no hay tanta diferencia con la fuerza en que los átomos atraen a sus electrones. Entonces, no hay posibilidad de que uno ceda. Y lo que hacen es compartir los electrones. Compartir los electrones de manera siempre que al compartirlos, cada uno de ellos alcance por separado la configuración del gas noble más cercano en la tabla periódica. Entonces, en definitiva, si un enlace es iónico o covalente, depende de la diferencia de electronegatividad de los átomos que forman el compuesto. Cuando la diferencia de electronegatividad es muy grande, y ya le vamos a poner un número a eso grande, cuando la diferencia de electronegatividad es muy grande, va a haber un enlace iónico porque va a haber una posibilidad de ceder los electrones. Cuando no es así, el enlace es covalente. En general, pero no siempre se da, pero yo les digo porque si lo han visto en la secundaria, seguramente lo han visto de esta forma, un enlace iónico ocurre entre un metal y un no metal. Porque si ustedes se fijan, los metales están a la izquierda en la tabla periódica. Los no metales están a la derecha. Los no metales son más electronegativos y los metales son menos electronegativos. Es decir, los metales tienden a formar cationes porque atraen poco a sus electrones. Y los no metales que están a la derecha, como el flúor, el cloro, el bromo, tienden a tomar electrones porque son muy electronegativos. Entonces, en general, un enlace iónico se da entre un metal y un no metal. En general, pero no siempre es así. Y un enlace covalente se da entre no metales. Entre no metales. General. Pero ya le vamos a dar un valor a esa diferencia de electronegatividad para poder decir a partir de acá es iónico, a partir de acá es covalente. Vamos a primero tratar de ver cómo escribimos esas estructuras de Lewis, es decir, cómo representamos ese enlace en una hoja de papel. ¿Sí? Sí, sí, sí. 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 Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Porque puede ocurrir, y ya lo vamos a ver, no es que sea natural, digamos. Se puede establecer como una generalidad, pero ¿por qué no es así? Porque puede haber un valor de diferencia de electronegatividad entre un metal y no metal que no esté por encima del valor que yo ya les voy a dar para
que ocurre un enlace iónico. Ya lo vas a entender dentro de un ratito, pero digamos, lo que yo les estoy diciendo es que no es una regla natural, sino simplemente que es algo general, porque en general ocurre, pero hay ciertas excepciones que dependen de ese valor. No es que es lo natural, digamos. Dame unos minutos y ya llegamos a eso y lo vamos a entender mejor. No, está bien, pero no quiero ponerme ahora a explicar ese valor porque no van a entenderlo entero. Entonces, primero vamos a ver. Yo, acéptenme hasta ahora, cuando yo les diga acá es iónico, acá es covalente. Después lo discutimos, pero ahora acéptenmelo. Que yo les digo que entre el sodio y el cloro, el enlace es iónico. Después discutimos por qué, pero si me lo aceptan para ver cómo escribimos la estructura de Lewis. El sodio tiene un electrón en el último nivel. El cloro tiene 7 electrones en el último nivel. El sodio y el cloro están en el mismo periodo, fíjense, pero el cloro es muy electronegativo y el sodio es el menos electronegativo del periodo. Entonces el sodio va a tender a ceder el electrón que va a tomar el cloro. El sodio, al perder un electrón, se transforma en un catión y el cloro se transforma en un anión. Es decir, el cloro toma el electrón, se transforma en un anión, el sodio pierde un electrón y se transforma en un catión. ¿Y cómo escribimos la estructura de Lewis para un compuesto iónico? De esta forma. No toda esta ecuación, sino esto que les voy a marcar con la flecha. Esa es la forma de escribir la estructura de Lewis en un compuesto iónico. Es decir, todos los electrones alrededor del átomo o del anión, del átomo que toma los electrones, ningún electrón alrededor del catión y el signo negativo del lado del anión y positivo del lado del catión. Esta es la estructura de Lewis, esta, la de acá abajo a la derecha, es la representación de estructura de Lewis del cloro de sodio. En los compuestos iónicos, en los compuestos que tienen estos enlaces iónicos, en realidad no existen lo que se llama la molécula, sino que se forman iones, se van formando iones de esta manera, con esta cesión de los electrones, y por atracción electrostática entre iones se va a formar una red cristalina, como es la red del cloro de sodio, que es la sal de mesa común. Estos son los compuestos iónicos, donde hay una gran diferencia de electronegatividad. Vamos a ver qué pasa cuando no hay esa diferencia de electronegatividad. Como por ejemplo, la que ocurre entre átomos iguales. Ustedes saben, creo que se los he dicho, y si no se los digo, que de los elementos de la tabla periódica hay ciertos elementos que en estado natural, a temperatura ambiente, se encuentran como gases diatómicos, que son el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo. Es decir, los gases del grupo 7, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. ¿Por qué esas moléculas son diatómicas? Tratemos de verlo con el cloro. Fíjense, el cloro en el último nivel dijimos que tenía 7 electrones, el cloro y todo el grupo del cloro, 7 electrones, con un electrón desapareado aquí. ¿Qué pasa? Si el cloro comparte uno de estos electrones con otro cloro, adquiere la configuración del gas noble más cercano, es decir, adquiere 8 electrones en el último nivel, y se encuentra en un estado más estable que estando el átomo por separado. Por eso es que las moléculas del cloro, así como el hidrógeno, son biatómicos, porque compartiendo ese par de electrones, alcanzan en su último nivel el octeto electrónico y alcanzan una mayor estabilidad. Y acá es donde se forma un enlace covalente, que en principio, ya les digo, se llama enlace covalente simple, covalente no polar. Ya vamos a ver por qué también.
Entonces, ¿cómo escribo la estructura de Lewis para el caso de átomos de moléculas en donde se comparten electrones? Escribo los símbolos de los elementos que forman el enlace. Agrego alrededor del átomo, de cada uno de estos átomos, agrego los electrones que tiene cada uno, y luego, con un circulito, si ustedes quieren, señalo los electrones que se comparten. Señalo los electrones que se comparten. Y así es la estructura de Lewis, donde tengo, por un lado, los pares libres, los pares que no se comparten, y por otro lado, señalado el par que se comparte. Ese par que se comparte lo puedo representar con una línea, que es lo que se denomina fórmula o estructura de Lewis de guiones. En donde coloco un guión para el par que se comparte y sigo colocando los pares libres alrededor de los átomos que forman el enlace. Esto es obligatorio. Es decir, si ustedes escriben cloro, barra, cloro, y no dibujan estos puntitos que son los pares libres, la estructura de Lewis está mal hecha, está mal escrita. Es decir, se deben representar todos los electrones de valencia de todos los átomos. Los de valencia, es decir, los de la última capa, nada más. Bien, este es un enlace simple. ¿Por qué es un enlace simple? Porque se comparte un par. Pero se pueden compartir, es un enlace simple, se comparte un par, esta es la estructura de Lewis. Pero se pueden compartir también dos pares, como ocurre en el caso del oxígeno, fíjense. Dos pares, entonces va a ser un enlace doble. El oxígeno tiene 6 y 2 que se pueden compartir. O puede ser triple, como en el caso del nitrógeno, que tiene 2 apareados y 3 que se pueden compartir. Entonces los enlaces pueden ser simples, covalentes, pueden ser simples, dobles o triples, según se comparte un par de electrón, 2 o 3. Y la estructura de Lewis se escribe con el símbolo de cada elemento, rodeado de sus electrones de valencia y señalando o con un círculo o con una raya el par de electrones compartidos. Bien. Ahora nos vamos encaminando a esto de la polaridad y la diferencia de electronegatividad. Decimos que en un enlace iónico hay una transferencia de electrones. O sea que nosotros vamos a tener un anión de un lado y un catión del otro. Ese es un enlace iónico, donde tengo dos cargas. En un enlace covalente, se comparten los electrones. Ahora puede que los electrones se compartan por igual, como en el caso del cloro o del oxígeno, en el nitrógeno, que ¿por qué se comparten por igual? Porque los dos átomos son iguales y tienen la misma electronegatividad, con lo cual la diferencia de electronegatividad entre esos dos átomos es 0. Entonces, los electrones se comparten por igual, las nubes electrónicas alrededor de cada átomo son iguales, porque podemos decir, así con una comparación muy burda, que ese par de electrones compartidos pasa al mismo tiempo cerca de un átomo que del otro. Por lo tanto, existe la misma probabilidad de encontrarlos cerca de un átomo que del otro. Y ese es un enlace no polar, donde la nube electrónica, si de ese par electrónico, es decir, la zona de probabilidad de encontrarlo, es homogénea. Pero puede ocurrir también un enlace covalente, porque la diferencia de electronegatividad no es tal como para que se forme un enlace iónico, entre dos elementos que son distintos, es decir, que tienen distinta electronegatividad, como es el hidrógeno y el cloro. Como es el hidrógeno y el cloro, fíjense, dos no metales. Y ya nos vamos metiendo a lo que queremos llegar. Un enlace, se forma un enlace covalente, pero acá, ¿qué pasa? Como estos átomos, el cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno, el cloro va a atraer
más a ese par de electrones. Es decir, los comparte, pero el cloro lo tiene más tiempo cerca de él. Entonces crea cerca de él una densidad electrónica mayor, una separación de cargas, ¿sí? Que da lugar a un resto de carga negativa más sobre el cloro y a un resto de carga positiva sobre el hidrógeno. Es decir, a una diferencia, una separación de cargas, a la formación de un dipolo, que se denomina, lo deben haber visto en física. ¿Qué es dipolo? Es una separación de cargas de una especie, una estructura donde tengo un polo positivo en un extremo, un polo negativo en el otro. Esto ocurre en las moléculas en donde el enlace es covalente, pero no son los mismos átomos, es decir, que hay una diferencia de electronegatividad. Entonces vamos a tener una densidad de carga negativa sobre el átomo más electronegativo y una densidad de carga positiva sobre el átomo menos electronegativo. Ese momento dipolar que se crea en este enlace, que ahora ya vamos a llamar el enlace polar, porque se crea un momento dipolar, se puede representar con este tipo de flecha, donde la punta de flecha indica donde tengo la densidad de carga negativa, y el otro extremo, con ese cuasi signo más, indica donde tengo la densidad de carga positiva. Ahora bien, entonces, hasta ahora hemos visto dos grandes tipos, que es iónico covalente, y el covalente lo subdividimos en no polar y polar. Vamos a ver cómo nos movemos según la diferencia de electronegatividad. En un enlace covalente puro, covalente no polar, donde se comparten los electrones por igual entre átomos iguales, donde la diferencia de electronegatividad es cero, tenemos una molécula de este tipo, donde tenemos una molécula que es no polar, porque la unión es covalente no polar. Cuando avanzamos en diferencia de electronegatividad, es decir, cuando la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos va aumentando partiendo desde cero, vamos a pasar por los tipos de enlace covalente polar, donde podemos decir que hay una transferencia parcial de electrones, pero no hay una cesión, ¿sí? Y cuando sigue aumentando la diferencia de electronegatividad, vamos a llegar a enlaces iónicos, donde hay una transferencia ya de electrones y formación de un cation anión. Ahora, ¿cuál es el valor que me va a indicar dónde tengo el cambio? Bien, ese valor, que es el que vamos a tomar nosotros, porque van a ver que en algunos, en otros libros o en apuntes, varía un poquito. Algunos les dan un valor de 2, de 1,7, de 1,8, de 1,9. Nosotros vamos a tomar un valor de 2. Y vamos a decir que cuando la diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman el enlace es mayor o igual a 2, el enlace es iónico. Y si es menor, es covalente polar. Y va a ser covalente no polar cuando sea cero. Entonces, y acá está lo que me preguntaba su compañera. En general, la diferencia de electronegatividad entre metal y no metal, en general es mayor que 2. Pero puede ocurrir el caso de un metal y no metal, como creo que ocurre, por ejemplo, entre el aluminio, a ver, ahora no me acuerdo entre cuáles, pero ya lo van a ver el ejemplo. Puede ocurrir que tengamos un metal y un no metal, y sin embargo, el enlace sea covalente. Puede ocurrir que tengamos un metal, sí, por ejemplo, entre el aluminio y el oxígeno, sí, por los ejemplo. se convierta en loba. ¿Cómo? Lo que ¿Alguien preguntó algo? ¿Amigo o enemigo? Bueno, a ver, espérate, voy a tratar los voy a silenciar así. Bueno,
Bien, entonces, puede ocurrir, como les dije, en general, y esto es para Sol que me había preguntado, en general, entre metal y no metal, la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 2, entonces el enlace es iónico. Pero puede haber casos en que sea metal y no metal, como les digo, entre aluminio y oxígeno, por ejemplo, entre aluminio y oxígeno, que la diferencia de electronegatividad es menor a 2. Entonces, a pesar de ser metal y no metal, el enlace es covalente. Eso es lo que quería decirles con respecto a esto, la generalidad y las excepciones a esa generalidad. ¿Se entiende, Sol, que vos me habías preguntado eso? Bien. Bueno, entonces, ya tenemos claro cuando tenemos un enlace covalente, polar, no polar y iónico. Y acá tienen un ejemplo bastante burdo, pero por ahí puede servir. Cuando tenemos esos dos átomos la misma fuerza para atraer a los electrones, los comparten por igual, los dos los tienen al mismo tiempo. Cuando uno tiene más fuerza que el otro, se los quita. Y cuando tienen una fuerza semejante, pero no exactamente igual, lo siguen compartiendo, pero uno lo tiene más tiempo que el otro. Eso sería una asemejanza. Bueno, ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que según esa diferencia de electronegatividad vamos a tener un enlace iónico, covalente, covalente polar o no polar. Y sabemos también escribir las estructuras de Lewis. Por ejemplo, acá, por supuesto, que justamente ejercicios sobre esto van a hacer en el práctico. O sea, en el práctico se van a ejercitar sobre esto. Tienen varios ejercicios en la guía sobre esto. Acá tenemos algunos ejemplos, y generalmente los ejemplos más comunes y los ejemplos que suelen aparecer en los parciales. Agua, amoníaco, metano. El enlace del oxígeno con el hidrógeno, o de cualquiera de su grupo con el hidrógeno, que va a ser igual. Eso es muy importante, y que lo anoten también para los parciales y los exámenes. Yo a lo mejor les doy un ejemplo del agua, que es el oxígeno con el hidrógeno. Pero como todo el grupo del oxígeno tiene la misma configuración electrónica en el último nivel, el tipo de enlace que va a formar con el hidrógeno es el mismo. Es el mismo. Entonces, eso es muy importante, porque a ustedes les parecen, ahí tengo una cantidad enorme de elementos, pero no, no es tanta. ¿Por qué? Porque todos los elementos del mismo grupo forman enlaces iguales con otros elementos del mismo grupo. Entonces, ya sea el oxígeno, el azufre, el selenio, el telurio, forman el mismo tipo de enlace y la misma estructura de Lewis con el hidrógeno. Que en el caso, fíjense, el oxígeno tengo 6 electrones en el último nivel, tengo 2 en S, 2 en P, apareados, y tengo 2 electrones para compartir, que los comparte con el hidrógeno. ¿Qué pasa en el caso del amoníaco? El amoníaco es nitrógeno con 3 hidrógenos. Esta estructura de Lewis del amoníaco va a ser la misma cuando cualquiera de los elementos del grupo del nitrógeno se une con el hidrógeno. O sea que este acá en el centro podría ser nitrógeno, podría ser fósforo, podría ser arsénico, podría ser antimonio. Y la estructura de Lewis va a ser la misma. El nitrógeno tenemos 2 electrones en S, siempre ahora hablando del último nivel, y tenemos 3 electrones desapareados en P, que son los que se comparten con el hidrógeno para formar esta molécula y esta estructura de Lewis. En el metano, en el caso del carbono, tenemos 4 electrones para compartir, que acuérdense que si ustedes hacen la configuración electrónica tendríamos 2 en S, 1 en P y otro en P, pero yo les dije que ese electrón de S podía saltar, de manera de que se podrían compartir los 4. Y esos 4 electrones del carbono se comparten cada uno con un hidrógeno.
Acá podría ser el carbono, podría ser el silicio, podría ser el germanio, y sería la misma estructura. Entonces, esa es la forma de representar los enlaces en un papel, en un plano. En un plano. Ahora bien, esta forma de representar estos enlaces en un plano, en una hoja de papel, ¿nos indican cuál es la geometría molecular? Porque nosotros sabemos que las moléculas no son planas. ¿Sí? La naturaleza es tridimensional, las moléculas son tridimensionales, no son planas. Entonces, con lo que yo les expliqué hasta ahora, ustedes no me podrían decir a mí cuál es la forma de esa molécula. No me lo podrían decir. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora, y una vez que sabemos escribir las estructuras de Lewis, es tratar de encontrar alguna teoría, algún modelo que me permita predecir cómo es esa molécula en el espacio. Si ustedes miran estos diagramitas acá, yo les podría decir, por ejemplo, que la segunda de la derecha es el amoníaco. Fíjense, porque los puntitos chiquitos son los electrones y las esferas más grandes son los átomos. Fíjense, tenemos 2 electrones y después tenemos 3 átomos unidos al átomo central. Esta es el amoníaco. Y no es plana. Fíjense la formita que tiene de una pirámide. También les podría decir que la de la derecha, arriba, ¿sí? No la del medio, sino la de más a la derecha, es el agua. Fíjense, porque tengo 2 pares de electrones y 3 átomos formando una especie de un ángulo en el espacio. ¿Y qué les podría decir de acá? ¿Cuál sería el metano? Primero, para ver cuál es el metano, tengo que ver alguna molécula que no tenga pares libres, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, la de la derecha de abajo. Fíjense, no tengo pares libres y tengo ¿cuántos átomos unidos? 1, 2, 3, 3. No, no es esta. Porque tengo 4, 5. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5. No. Aparentemente no tenemos el metano en ninguna de estas. No tenemos el metano en ninguna de estas. Tenemos el agua y el amoníaco. Pero bueno, estas son moléculas cuyas estructuras de Lewis yo las podría escribir y ustedes están viendo que no son planas. Entonces, tendríamos que ver ahora cómo hacemos para predecir esa geometría molecular, que es lo que vamos a ver a partir de ahora. Sí. No. Lo que me permite la estructura de Lewis es predecir cómo se comparten los electrones, ¿sí? Cómo están unidas, es decir, si están compartiendo, cuáles se comparten, si están cediendo, cuáles se ceden. Pero no, de ninguna manera la estructura nos va a servir en un nuevo modelo para predecir, pero sola no, ¿sí? Siempre la vamos a tener en cuenta, es decir, cuando yo les doy un ejercicio de geometría molecular, de algo que tiene que ver con enlace, lo primero que tienen que hacer es hacer la estructura de Lewis. Ahora, solo con la estructura de Lewis no pueden predecir la geometría molecular. Y para eso vamos a apelar a un modelo, a algún genio se le ocurrió este modelo, que es el modelo de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Es un título medio largo, pero en realidad lo que me está diciendo es que en la capa de valencia tenemos electrones, ¿sí? Que son los electrones que participan de los enlaces. En la capa de valencia tenemos electrones. Y esos electrones, por ser todos electrones, partículas con carga negativa, se repelen. Entonces, según cómo se repelen, se van a distribuir en el espacio de manera tal que ahí sí nos van a dar lugar a la geometría molecular. Para analizar este modelo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Hay 3 postulados
que tenemos que tener en cuenta para poder analizar este modelo y que este modelo, junto con la estructura de Lewis, acuérdense, la estructura de Lewis no la dejamos nunca, junto con la estructura de Lewis, nos permita predecir la geometría molecular. Un postulado es que dice, este modelo habla de zonas de densidad electrónica alrededor del átomo central. Habla de zonas de densidad electrónica alrededor del átomo central. ¿Quién va a ser el átomo central? El átomo central, el que está en el centro, en la estructura de Lewis, ¿no? El que está en el centro, el que está en menor cantidad. Por ejemplo, si yo tenía nitrógeno, si volvemos acá, ¿cuál va a ser el átomo central? El nitrógeno, en el centro de la estructura de Lewis y en menor cantidad que los otros. Entonces, considero zonas de densidad electrónica alrededor del átomo central. ¿Y qué involucra una zona? ¿O a qué le llama zona? Le llama zona a un enlace simple, doble o triple, o un par de electrones. O sea, un enlace, ya sea simple, doble o triple, es una zona de densidad electrónica. Y un par de electrones libres también. ¿Y qué dice el modelo? Que esas zonas se van a ubicar en el espacio, de manera que la repulsión sea mínima. Esas zonas se van a ubicar de manera que la repulsión sea mínima. Si volvemos acá al amoníaco. ¿Qué les parece? Hasta ahora quiero identificar las zonas nada más. ¿Cuántas zonas de densidad electrónica tengo en el amoníaco? ¿Qué les parece? Tengo 3 enlaces y un par libre. ¿Cuántas zonas tengo? 4. ¿Y en el agua cuántas tengo? También 4, porque tengo 2 enlaces y 2 pares libres. Y en el metano también tengo 4, ¿sí? Porque tengo 4 enlaces. Bueno, eso es lo primero que tenemos que identificar. ¿Cuántas zonas de densidad electrónica tengo alrededor del átomo central? Y después, cuando terminemos este tema, van a ver que van a terminar con un cuadrito donde diga, en función de cuántas zonas tengo, cuál es la geometría. Pero las vamos a ir explicando, las vamos a ir de a poco explicando. Teniendo en cuenta que esas zonas se van a ubicar de manera que se repelen lo menos posible, es decir, que estén alejadas lo más posible, estén o en el plano o en el espacio, pero alejadas lo más posible para que la repulsión sea mínima. Y eso va a definir la geometría molecular. Acá tenemos que hacer una división o una salvedad, para organizarnos en cómo lo vamos explicando. Primero vamos a considerar aquellas moléculas que no tengan pares libres en el átomo central. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en principio vamos a sacar de la existencia moléculas como el amoníaco, moléculas como el agua, es decir, que tienen pares libres en el átomo central. Y nos vamos a centrar en moléculas que no tienen pares libres en el átomo central. Y vamos a ver cómo sería la geometría. Les presento primero esta molécula que es el cloruro del berilio. Es el enlace entre el berilio y el cloro. Y fíjense, el berilio es un metal y el cloro es un no metal. Sin embargo, el enlace es covalente. Acá es como que se comienzan a manifestar esas excepciones. Por eso les digo que enlace iónico entre metal y no metal y covalente entre no metales, tómenlo con pinzas. Para decidirlo, en la secundaria lo pueden haber visto así. Para decidirlo, tengo que calcular la diferencia de electronegatividad. Esto, por favor, que quede claro. No quiero yo haberles metido un ruido. Hasta lo que pueden haber visto en la secundaria, les pueden haber dicho metal, no metal, enlace iónico, entre no metales, enlace covalente. Pero yo les digo que para definir eso, para ajustar esa definición, necesitamos saber la diferencia de electronegatividad. Y puede haber sí o sí.
Puede haber en este caso, fíjense, tengo berilio y tengo cloro, que es metal y no metal, pero el enlace es covalente. Bien. Y en este enlace covalente, fíjense, no tengo pares libres en el átomo central. ¿Por qué les hago esta salvedad antes de seguir? Y les digo que el enlace es covalente. Porque solo en un enlace covalente, ¿sí?, nosotros podemos determinar la geometría molecular y no en un enlace iónico. Porque yo les dije que en el enlace iónico no existen moléculas. En el enlace iónico son cationes y aniones que forman una red tridimensional. Entonces, y fíjense, porque esto también anótenlo para el parcial, yo les puedo dar una molécula o cuasi molécula, un compuesto, no una molécula, un compuesto, que sea iónico. Y decirles, bueno, escribir estructura de Lewis, escribir, definir cuál es el enlace, escribir estructura de Lewis, escribir geometría molecular. Si el compuesto es iónico, no definen la geometría molecular, porque los compuestos iónicos forman redes cristalinas. Entonces ustedes en ese ejercicio tendrían que decir, no se puede predecir la geometría molecular porque se trata de un enlace iónico que forma redes cristalinas. Es decir, predecir la geometría molecular solo vale para enlaces covalentes. Y eso anótenlo y pónganlo en un recuadro. La geometría molecular la vamos a predecir cuando los enlaces sean covalentes. Para un enlace iónico es una red iónica. ¿Está claro esto? Con la forma de Lewis, ¿no? Esto sería... No. La estructura de Lewis la pueden escribir para un enlace iónico y para un enlace covalente. Hay formas distintas de escribir la estructura de Lewis para un enlace iónico y para un enlace covalente. La estructura de Lewis, sí. Hasta la estructura de Lewis, sí. La escriben, porque la estructura de Lewis lo que hace es representar en el plano, en la hoja de papel, cómo es el enlace, si es iónico o si es covalente y cómo se distribuyen los enlaces. Lo que no pueden hacer para un compuesto iónico es predecir la geometría molecular, porque, escuchen el título, geometría molecular, es decir, geometría de la molécula. Y yo les estoy diciendo que los compuestos iónicos no forman moléculas, sino que forman redes de atracción electrostática entre cation y anión. ¿Está bien? Entonces, cuando yo les pido geometría molecular, que es lo que vamos a ver ahora, solo lo pueden hacer para moléculas que tienen enlaces covalentes. ¿Entendido? Ya lo van a ir entendiendo cuando veamos qué es lo que es la fórmula, la geometría molecular. Bueno, vamos a ver este compuesto. El compuesto es el berilio que se une de manera covalente a dos cloros. Porque el berilio está en el grupo 2, tiene 2 electrones para compartir. Y esos 2 electrones los comparten el cloro de berilio con 2 cloros. Entonces tengo 2 átomos enlazados y no tengo pares libres y tengo 2 enlaces. Cuando yo tengo 2 enlaces, ¿cuántas zonas de densidad electrónica tengo? 2, ¿sí? En el átomo central. El átomo central es el berilio. Tengo 2 zonas de densidad electrónica. Esas 2 zonas de densidad electrónica, cuando no tengo pares libres y tengo 2 zonas, siempre que tenga esta condición, los enlaces se dirigen, o esas zonas se dirigen hacia los extremos de una línea recta. Y el ángulo es de 180 grados, y la molécula, la geometría de la molécula es lineal. Siempre. Es decir, cuando ustedes tienen un compuesto donde tienen un elemento del grupo 2, ya sea berilio, magnesio, calcio, tiene un elemento del grupo 2 que forma un enlace covalente, van a tener 2 enlaces covalentes para compartir
un electrón con un cloro, otro con un cloro. O sea que voy a tener dos zonas de densidad electrónica. Esas dos zonas de densidad electrónica siempre se van a dirigir hacia los extremos de una línea recta, porque es la forma en que están lo más alejadas posibles. ¿Mm? Y la molécula siempre va a ser lineal. O sea, ya pueden hacer un cuadrito. Dos zonas, lineal. Pues siempre que haya dos zonas, la molécula es lineal. ¿Mm? Cuando hasta ahora, sin pares libres. Veamos ahora el boro con el flúor. El boro con el flúor. Que también podría haber sido el aluminio con el flúor, el galio con el flúor. ¿Sí? Y podría haber sido el flúor, o el cloro, o el bromo, o el iodo. Veamos el boro con el flúor. El boro tiene 3 electrones para compartir, ¿sí? 3 electrones. Que los va a compartir cada uno con un flúor. Acuérdense que el boro está en el grupo 3, con 3 electrones para compartir. Entonces, ¿cuántas zonas de densidad electrónica tengo acá? No, tengo pares libres y tengo 3 enlaces. Tengo 3 zonas de, exacto, 3 zonas de densidad electrónica. Siempre que tenga 3 zonas, la forma en que esas zonas se distribuyan para que la repulsión sea mínima es en un plano con ángulos de 120 grados. O sea que siempre que tengo 3 zonas sin pares libres, la molécula, la geometría va a ser plana, triangular, y así se llama. Entonces agreguen a la tablita 3 zonas sin pares libres, molécula plana, triangular. ¿Por qué? Porque va a formar, digamos, un triángulo en el plano. Hasta ahora en el plano. Y después vamos al otro caso, y el último caso, cuando no tengo pares libres, el último caso, el metano. El metano, el grupo 4, que podría haber sido el grupo 4, tenemos el carbono del grupo 4, pero lo podríamos tener con el silicio, con el germanio, sería lo mismo, y el hidrógeno. Tiene 4 electrones para compartir. Es decir que acá tenemos 4 zonas. Siempre que tenemos 4 zonas de densidad electrónica, es decir, 4 enlaces alrededor del átomo central, ahora la forma en que la repulsión sea mínima ya no la podemos lograr en el plano. Y la fórmula en que la repulsión sea mínima es que esas zonas se dirijan en el espacio hacia los vértices de un tetraedro, con ángulos de 109,5 grados. Entonces, siempre que en la molécula no haya pares libres y tengamos 4 zonas de densidad electrónica alrededor del átomo central, es decir, 4 enlaces, la molécula va a ser tetraédrica. Entonces, hasta acá primer cuadrito. 2 zonas, lineal, 3 zonas, triangular plana, 4 zonas, tetraédrica. Y no hay más opciones. Siempre y cuando no tenga pares libres alrededor del átomo central. Siempre se los recuerdo porque acuérdense que estamos en la primera subdivisión. Bien. Nos quedaría ahora ver, acá es, bueno, justamente, si querían una autoevaluación sobre este tema, acá la tienen. Este es un simulacro, si quieren, de parcial, para este tema, ¿no? Para el tema de enlace, para la primera parte de enlace, en realidad. Así que, si quieren un simulacro de parcial para el tema de enlace, primera parte de enlace, acá tienen varios ejercicios, tienen unos 7 ejercicios, inclusive para escribir las estructuras de Lewis y lo demás. Lo que nos quedaría ahora es ver cómo son las geometrías moleculares cuando tengo pares libres. Pero lo vamos a dejar acá porque nos tenemos que meter en un tema que nos va a llevar bastante tiempo. Entonces lo vamos a dejar acá y aparte ya les metí a presión muchos conceptos. Lo vamos a dejar acá. Por favor, traten de ver este último tema para la clase que viene, porque, es decir, ahora que definimos las geometrías moleculares, cuando en el átomo central no teníamos pares libres, cuando tenemos 1, 2 y 3,
zonas de densidad electrónicas o enlaces, que son las únicas que vamos a ver cuando no tenemos pares libres. La molécula es lineal, plana, triangular o tetraédrica. Son las tres posibilidades hasta ahora, sin pares libres. Lo que tenemos que seguir viendo es ahora cuáles son esas geometrías moleculares cuando hay pares libres. Entonces, sí o sí tienen que tener clarísimo esto para ver la otra subdivisión. Van a ver que no son muchas posibilidades tampoco. O sea que con esa tabla que están armando con 6 filas estamos. Pero bueno, dejamos acá entonces. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, sí. Dale, vamos ahí. Así lo sacamos. ¿Acá? Sí. Sí. Ujú. Sí. Sí. Por lo menos reaccionan igual. La estructura de Lewis va a ser igual. La estructura de Lewis va a ser igual. Y también va a ser igual de todos los elementos del grupo del nitrógeno, o sea, del grupo 5 con el hidrógeno, o de todos los elementos del grupo 4, del carbono, silicio, germanio, con el hidrógeno. ¿Sí? Siempre y cuando la diferencia de electronegatividad, acá te hago una pequeña salvedad por las dudas, siempre y cuando la diferencia de electronegatividad me dé que el enlace es covalente. Eso sí. Bueno, de nada. ¿Algo más? ¿No? ¿Nada más que querramos ver? Bueno, traten de darle una leída, traten de hacerlo, de darle una leída para, bueno, ver si tienen algunas dudas para poder avanzar. Siempre es mucho más fácil, digamos, poder avanzar cuando se van sacando dudas. Así que, bueno, traten por favor de ver eso. Yo es un consejo, ustedes saben que yo no les exijo nada, ya les exigiera en el parcial, pero simplemente les aconsejo, porque lo sé por experiencia, que es mucho más fácil si ustedes van aprendiendo con H los temas. Por lo que hemos visto ahora, que ya empezamos con unidad 3, ya las preguntas orientadoras de la unidad 2 ya tendrían que estar todas listas, y las preguntas de orientación para la unidad 3 van a poder hacer, a ver, hasta el ejercicio 4. La pregunta de orientación 4, nada más, la 1, la 2, la 3, 4. ¿Sí? Con lo que hemos visto hasta ahora, podrán hacer las preguntas, las 4 primeras. Y bueno, los ejercicios que vean en el práctico. Los ejercicios prácticos hasta el 10, no, el 10 no, porque hoy hacen. Hasta el 9, no sé si hasta el 8 pueden hacer. En cuanto a los ejercicios prácticos, con lo que vimos hasta ahora, pueden hacer hasta el 8. Yo sé que están un poquito atrasados porque hubo un feriado, pero ¿quién visto la última clase el lunes? ¿Qué vieron en el práctico? Ay, ay. ¿Y qué fue entonces la última clase que vieron? Ah, bueno, no están tan atrasados entonces. Seguramente les va a recuperar esta clase, ya les dirá la clase que el lunes que viene, ya seguramente les dirá ella cuando les recupere esta clase. Ustedes díganle que nosotros ya hemos visto hasta el modelo electrónico de capa de valencia. Que hemos visto hasta ahí, estamos viendo geometría molecular. Seguramente si no llegan o le harán la clase un poquito más larga o la van a recuperar. Pero bueno, estamos ahí, digamos, no estamos tan desfasados. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces, ¿sí?
Las filminas que vamos a usar en la clase. Bueno, ahora la que han visto dice enlace 2013. La clase que viene, la clase que viene dice, espérate. Hasta ahora es la bolilla 1B, que es tabla periódica, enlace 2013. Y la próxima es la que dice, creo que es bolilla 3A, enlace. A ver, esperen. Ya les digo cuál es, acá la tengo. La próxima clase es bolilla 2A, enlace. Bolilla 2A, enlace. Y no sé si vamos a llegar a la 2B, atracción intermolecular, no creo. Pero esas son las dos que siguen, las 2A, enlace, y las 2B, atracción intermolecular. Con esta, con las 2B, ya terminamos para el parcial. ¿Mm? De nada. Bueno. ¿Estamos entonces? Bueno, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Con la profe. última voz los estoy saludando. Profe. Buen fin Chao, de profe, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, Chao, buen chao. fin de... Igualmente.